Muy bien, ¿qué tal, estimados alumnos? En esta oportunidad vamos a hablar el tema del día de hoy, que es el segundo militarismo. Si bien es cierto, el segundo militarismo es una etapa en la cual el Perú fue una de las consecuencias de la guerra con Chile. Como bien nosotros sabemos por historia, que una de las consecuencias de la guerra con Chile fue que el Perú se quedó tanto político, económico y socialmente devastado, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que es el segundo militarismo que se va a dar desde 1883 a 1895. Entre sus características generales que nosotros podemos enfocarnos en lo que es el segundo militarismo, nosotros nos podemos dar cuenta que este segundo militarismo se va a dar al dominio de los intereses de los héroes de la guerra contra Chile. ¿Qué quiere decir con esto? Que exclusivamente, solamente estaban en los intereses de los héroes que han participado en la guerra contra Chile. No le importaba mayormente los intereses que haya tenido el peruano en aquel entonces, sino de aquella persona o de aquel héroe que ha participado en ese instante. Tenemos que el civilismo estaba desprestigiado. Si bien es cierto, uno de los primeros partidos políticos en nuestro Perú va a ser el Partido Civilista, pero en este aspecto, en este segundo militarismo, nosotros podemos darnos cuenta que automáticamente el civilismo va a ser desprestigiado, va a perder su valor político, ya no va a tener la misma multitud o seguidores. Ahora, otro acontecimiento muy importante que nosotros podemos ver en estas características generales es que no va a existir un partido político organizado. ¿A qué nos estamos refiriendo? Como el Perú va a estar desorganizado en todos los aspectos que ya les he mencionado, en el aspecto político va a ser igual, no va a tener una política estable. Eso va a hacer que por segunda vez los militares entren a gobernar. Ahora, en este lapso de este segundo militarismo va a surgir tres partidos políticos que, si bien es cierto, le va a de una u otra manera beneficiar a nuestro Perú. Tenemos el Partido Demócrata, que uno de sus líderes que se va a dar es mi estimado Nicolás de Piérola. Tenemos el Partido Constitucional, que va a ser uno de los grandes personajes que inclusive participó en la Guerra del Pacífico, que gracias a ello también hemos ganado las batallas, pero solamente con este personaje. Nos estamos refiriendo a Andrés Avelino Cáceres, que es conocido como el Brujo de los Andes. También tengo el Partido Unión Nacional, que va a ser Manuel González Prada. Estos personajes que yo les acabo de mencionar van a ser los líderes de estos tres partidos políticos nuevos en este segundo militarismo, pero de una u otra manera también van a llegar a ser presidentes del Perú. Ahora, para nosotros poder comenzar en este lapso del segundo militarismo, nosotros vamos a hablar el día de hoy de un presidente muy interesante que es mi estimado, acá lo podemos ver, Miguel Iglesias. Pero para nosotros poder enfocarnos a este personaje, lo primero que tenemos que hacer, como hoy en día, cuando un presidente se lanza como candidato, nosotros lo que tenemos que saber es de su vida, a qué se dedicó, dónde nació, quiénes fueron sus padres, sus estudios, y a continuación la vamos a ver. Nosotros tenemos en el día, como podemos observar, que la vida de Miguel Iglesias. Su nombre completo va a ser Miguel Iglesias Pino de Arce. ¿Dónde van a ser? Van a ser en Celentín, Cajamarca, el 11 de junio de 1830. Sus padres fueron Lorenzo Iglesias Espinach y Rosa Pino de Arce. Una de las características que va a tener mi estimado Miguel Iglesias va a ser el querer estudiar Derecho, pero no por vocación, solo por lo que es la exigencia de sus padres. Pero va a abandonar esta carrera y se va a dedicar a la carrera de administración, ya que sus padres tenían grandes extensiones, ya sea de agricultura, y como en este entonces estaba en todo subo, quiso mayormente enfocarse para ver todos los arriendos y ver todos los frutos que podría decir económicamente de su familia. Va a ser el autor del Grito de Montaña. Cuando ya se va a lanzar a lo que es a la presidencia y va a llegar a ser presidente,
va a llegar a ser derrotado por Andrés Avelino Cáceres. Pero este personaje, antes de que automáticamente pierda, ¿qué va a hacer? Va a entregar el mando, o sea, mejor dicho, la presidencia a Antonio de Arenas. Luego de ello va a ser exiliado al país de España. Este personaje, si bien es cierto, se va a casar en 2 oportunidades. Su primera esposa va a ser Petronila Jesús, de las cuales va a tener 4 hijos, pero más adelante se va a lograr divorciar y se va a casar por segunda vez con Concepción Ovalle, en el cual va a tener 3 hijos. Haciendo un total que este personaje, Miguel Iglesias, va a tener 7 hijos. Ese es en su aspecto de su vida personal. Y como les vuelvo a repetir, es muy importante hoy en día, enfocándonos con la historia, que cuando un presidente o cualquier candidato se lance, ya sea en el aspecto político de nuestro gobierno, nuestro Perú, lo más importante es conocer un poco de ello. Y ahorita lo acabamos de ver con Miguel Iglesias. Ahora nosotros vamos a ver qué es lo que hizo en el aspecto social o cuáles fueron sus obras. En el aspecto social nos damos cuenta que se va a dar la rebelión de Pedro Pablo Atuspari. Este personaje va a ser una gran rebelión en lo que es en el departamento de Ancash durante el gobierno de Miguel Iglesias. Y esto lo vamos a enfocar más cuando vamos a entrar a la lectura. También va a aparecer un personaje muy interesante que es mi estimado Daniel Alcides Carrión, que él va a investigar lo que es la enfermedad de la verruga, en el cual se va a sacrificar y se va a inyectar lo que es, mejor dicho, la propia enfermedad para que él pueda automáticamente escribir o redactar cuál es la evolución de esta enfermedad. Entonces, en este caso podemos ver que durante su gobierno de Miguel Iglesias, Daniel Alcides Carrión fue uno de los grandes personajes que automáticamente sacrificó su cuerpo para poder saber cuáles son el inicio, proceso y final de esta enfermedad. Y después tenemos, como les mencioné anteriormente, un golpe de estado por Andrés Avelino Cáceres. Entre sus obras, durante su gobierno, que va a durar 2 años, va a abrir o va a reaperturar lo que son los tribunales de justicia. Como les vuelvo a repetir, cuando nosotros hablamos del segundo militarismo, también nos estamos refiriendo a lo que es a la reconstrucción nacional. ¿Y qué es la reconstrucción nacional? Viene a ser el aspecto donde el Perú automáticamente, los presidentes militares, van a buscar reconstruir de una u otra manera las consecuencias que cómo ha quedado lo que es en el Perú después de la guerra contra Chile. Ahora, y tenemos también lo que es la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, que es por este personaje, Ricardo Palma. Durante la Guerra del Pacífico, que es conocida también, la guerra contra Chile, nosotros nos podemos dar cuenta, según la historia, que los chilenos llegaron a lo que es a la ciudad de Lima y quemaron todo lo que es la Biblioteca Nacional. No solamente la Biblioteca Nacional, también pisaron las banderas, nuestra bandera, robaron un reloj muy valioso dentro del museo, o sea, nuestra capital quedó devastada. Y en ese lapso va a aparecer un personaje muy interesante que es Ricardo Palma, de los cuales va a pasar de casa en casa tocando la puerta para poder recolectar lo que son libros para de nuevo rehacer o reabrir nuestra Biblioteca Nacional. Es por ello que va a ser conocido como el bibliotecario mendigo. Ahora, también vamos a poder ver, después del gobierno de mi querido Miguel Iglesias, al primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, que va a ser de 1886 a 1890. El gobierno de Remigio Morales Bermúdez, de 1890 a 1894. Y el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, que es de 1894 a 1895. Y por último tenemos el gobierno de Nicolás de Piérola, el segundo gobierno, de 1895 a 1899. Pero en este lapso del segundo militarismo, alguien que realmente va a resaltar en este proceso de gobierno va a ser mi estimado Andrés Avelino Cáceres, que automáticamente va a tener un buen gobierno, que por segunda vez, cuando va a desplazar a Remigio Morales,
va a entrar a gobernar a Perú. Este presidente, Andrés Avelino Cáceres, representante dentro del segundo militarismo, va a ser uno de los primeros presidentes del Perú que va a hacer un presupuesto nacional que hoy en día ningún presidente de la República se podría decir que va a hacer ver a nuestra población peruana en cuáles son los gastos. Bueno, esto es toda la explicación que hemos podido ver del segundo militarismo. Ahora vamos a pasar, de acuerdo a la lectura, lo que les estaba diciendo, la rebelión de Pedro Pablo a Tuxpan. Espero que me hayan entendido. Muchísimas gracias.